El aire en el despacho de Ricardo Morales era rancio y olía a ambición estancada. Recoge tus cosas, Elena. Tu puesto ha sido eliminado. Las palabras, pronunciadas con una estudiada falta de emoción, cayeron sobre mí como piedras. No me inmuté. Llevaba días, semanas, esperando este golpe, desde el mismo instante en que el corazón de Amalia Reyes dejó de latir. Había pasado exactamente una semana desde su funeral. Una semana. Y ahora, esto. No era una coincidencia. Era una ejecución. Mantuve mi rostro como una máscara de serenidad profesional, un lago helado sobre un volcán de furia. Dentro de mí, todo era un caos de dolor y rabia, pero por fuera, solo era Elena Vargas, la empleada eficiente y obediente. Entendido, dije, con una voz tan neutra que me sorprendió a mí misma. Necesitaremos que nos entregues toda la información de tus clientes de inmediato. Continuó Ricardo, deslizando una carpeta de cartón barata sobre la pulida superficie de caoba de su escritorio. El gesto era casi teatral. Especialmente los contactos con los que tratabas directamente. Asentí, tomando la carpeta sin siquiera mirarla. Por supuesto. Se inclinó hacia adelante, y en sus ojos vi un destello de impaciencia mal disimulada, la avidez de un buitre que espera su festín. Y además, añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto de Estado, necesitamos los detalles de la cartera del Mediterráneo. Amalia los mencionó antes de su desafortunado fallecimiento. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta farsa. En ese preciso instante, una certeza fría y afilada se instaló en mi pecho. No tenían ni la más remota idea. No sabían que, 3 días antes de que una insuficiencia cardíaca se la llevara, Amalia había transferido oficialmente toda esa cartera, 1.200.000 euros de facturación anual, a mi nombre. No a la empresa, a mí. Y lo que tampoco sabían era que mi carta de dimisión, con efecto inmediato, ya estaba en un sobre de correo certificado, enviado esa misma mañana a la sede central. Reuniré todo lo necesario, prometí, esbozando una sonrisa tan cortés como vacía. Ricardo pareció casi decepcionado por mi calma. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, un melodrama que le permitiera sentirse poderoso y magnánimo. En cambio, recibió un profesionalismo glacial que lo descolocó por completo. «Tienes hasta el final del día», dijo, despidiéndome con un vago ademán. Salí de su despacho y caminé por la oficina de planta abierta. El corredor de la vergüenza. Sentí las miradas de mis compañeros clavadas en mi espalda. Algunos apartaban la vista rápidamente, con la cobardía de quienes conocían mi destino, y no habían dicho nada. Otros, como Javier del equipo de desarrollo, me observaban con una satisfacción apenas velada. Un competidor menos en la interminable y sangrienta carrera corporativa. Al llegar a mi escritorio, encontré una pequeña caja de cartón esperándome, cortesía del Departamento de Recursos Humanos. ¡Qué considerados! Comencé a guardar mis escasas pertenencias metódicamente. Un par de libros, una foto enmarcada de mi hermana y yo en la playa de Cadaqués, una pequeña planta que Amalia me había regalado. Sofía, de contabilidad, se acercó con sigilo, su rostro lleno de una genuina preocupación. «Elena, ¿es verdad? ¿Te despiden?» «Parece que mi puesto ha sido eliminado», respondí, envolviendo con cuidado un pisapapeles de cristal de Murano, el regalo de Amalia por mi 3er aniversario en la empresa. «¡Pero eso es absurdo!», susurró ella, indignada. «Hace un mes conseguiste la cuenta de soluciones costeras. Fue el mayor contrato del trimestre». Me encogí de hombros, una respuesta deliberadamente ambigua. Las decisiones empresariales rara vez tienen sentido desde fuera. Lo que no le dije a Sofía era que todo aquello tenía un sentido perfecto y aterrador. Era exactamente lo que Amalia había predicho. Era exactamente para lo que me había estado preparando. 6 meses atrás. Una noche de martes tardía. La oficina estaba casi desierta,
sumida en esa quietud particular que solo rompe el zumbido lejano de las aspiradoras del personal de limpieza. Amalia me había llamado a su despacho. «Elena», dijo en cuanto entré, «cierra la puerta, por favor». Obedecí y me senté en la silla de cuero frente a su imponente escritorio. Amalia, con un gesto cansado, apartó el monitor de su ordenador y me sirvió un vaso de agua. Tenía 58 años, pero esa noche parecía tener 80. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, normalmente producto de una sonrisa irónica, se habían convertido en surcos de profundo agotamiento. «Llevo 3 años viéndote trabajar más duro que nadie en este sitio», comenzó, fijando en mí su mirada penetrante, esa que parecía capaz de leer el balance de tu alma. «Y durante 3 años he visto cómo te han saltado en cada ascenso para dárselo a hombres menos cualificados». Tomé un sorbo de agua, en silencio. Era la pura verdad. 5 años en la empresa, y a pesar de haber superado mis objetivos cada trimestre, seguía siendo gerente de cuentas senior, mientras veía a hombres con la mitad de mi experiencia ascender a puestos de dirección. La cúpula directiva tiene una visión muy particular de cómo deben ser las cosas, continuó Amalia, eligiendo las palabras con cuidado. Y parece que nosotras, tú y yo, no encajamos en esa visión. No lo dijo explícitamente, pero ambas lo sabíamos. El comité de dirección era un club de hombres, un ecosistema cerrado de favores, partidos de pádel y fines de semana de caza, donde las decisiones importantes se tomaban mucho antes de llegar a la sala de juntas. Amalia era la única mujer en ese nivel, una anomalía que toleraban por sus resultados espectaculares, pero que nunca aceptaron como una de los suyos. Se había golpeado contra el techo de cristal con tanta fuerza y durante tanto tiempo que había dejado de intentarlo. Entonces, lo soltó, con la misma calma con la que se pide un café. «Me estoy muriendo, Elena». Casi me atraganto con el agua. Dejé el vaso sobre la mesa. Mi mano temblaba visiblemente. «Cáncer», especificó, como si hablara del tiempo. «De páncreas. Me dan 6 meses. Quizá menos». El mundo se detuvo. El zumbido de la aspiradora pareció desvanecerse. Solo podía oír el latido de mi propio corazón, desbocado. «Cuando yo no esté», continuó, su voz firme a pesar de la monstruosidad de sus palabras, «descuartizarán mis cuentas como una manada de hienas. Se pelearán por los clientes más grandes y dejarán que los más pequeños, los más leales, se pierdan en la transición». Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló la sangre. «A menos que...». Y entonces comenzó a desgranar su plan. Un plan tan audaz, tan meticulosamente calculado y tan peligrosamente subversivo, que me dejó sin aliento. Durante los siguientes meses, iba a presentarme gradualmente a sus clientes más preciados. La cartera del Mediterráneo. 23 empresas, la mayoría pequeñas y medianas, pero ferozmente leales a ella. Empresas que, en conjunto, generaban más de 1 millón de euros al año. Oficialmente, estas reuniones se presentarían como una simple ayuda por su parte, delegando tareas menores debido a unos supuestos problemas de salud no especificados. «Vigilan las cuentas grandes como halcones», explicó. «Los contratos de 7 cifras que pueden anunciar en la junta de accionistas. Pero no prestan atención a los pequeños, a los que están repartidos por toda la costa, desde Valencia hasta el sur de Francia. No se dan cuenta de que, juntos, valen más que su cliente estrella». Durante los meses siguientes, trabajamos codo con codo, a la vista de todos. Viajamos juntas a Perpiñán para reunirnos con una innovadora bodega familiar. Pasamos tardes enteras en el Distrito 22 de Barcelona, asesorando a startups tecnológicas que estaban cambiando las reglas del juego. Amalia me presentaba como su mano derecha, su sucesora natural. Y los clientes, que confiaban en Amalia ciegamente, me aceptaron sin dudar.
Su confianza en ella se transfirió a mí, como una herencia silenciosa. En la oficina, por supuesto, los rumores empezaron a circular. Pasa demasiado tiempo con las Reyes, escuché decir a Javier en la zona de la cafetera. Seguro que está intentando asegurarse un puesto cuando la vieja se jubile. Ricardo, mi jefe directo, comenzó a pedirme informes extraños, a hacerme preguntas capciosas sobre mis reuniones. Le daba la información justa para mantenerlo satisfecho, un velo de datos superficiales que ocultaba la verdadera naturaleza de nuestro trabajo. 2 semanas antes de morir, Amalia lo formalizó todo. Nos reunimos con su abogado personal, no con el departamento legal de la empresa. Se redactaron los documentos de cesión de la gestión de las cuentas, notariados y con el consentimiento explícito y firmado de cada uno de los 23 clientes. Amalia pagó los honorarios de su propio bolsillo. Cuando me haya ido, vendrán a por ti. Me advirtió ese día, su voz ya un susurro frágil. Estate preparada. El día que murió, lloré. Lloré de verdad, no por la pérdida de una mentora, sino por la de una amiga, la única persona en ese edificio de cristal y acero que me había visto de verdad. Pero bajo el peso de mi duelo, el mecanismo de su plan ya estaba en marcha. En el funeral, los directivos interpretaron su papel a la perfección. Caras compungidas, discursos elocuentes sobre su invaluable contribución. Ricardo incluso tuvo la desfachatez de ponerme una mano en el hombro, un contacto que me provocó una oleada de repulsión. «Qué terrible pérdida», dijo, sus ojos fríos desmintiendo sus palabras. «Tendremos que hablar pronto sobre la transición de sus clientes». «Lo que la empresa necesite», respondí, bajando la mirada para ocultar el desprecio. Esa misma noche, recibí un correo del CEO, el señor Ferrer. Reunión mañana a las 9. Trae una lista completa de los clientes de Amalia. Esa noche, preparé 2 documentos. Uno era una lista incompleta, con todas las cuentas excepto las 23 de la cartera del Mediterráneo. El otro, mi carta de dimisión. En la reunión, el señor Ferrer apenas echó un vistazo a mi lista. «¿Dónde están los clientes del Mediterráneo?», preguntó, frunciendo el ceño. «No estoy familiarizada con ellos», mentí con una calma que no sentía. Amalia los gestionaba personalmente. Su rostro se tensó. «Revisa sus archivos. Necesitamos esos clientes». Durante una semana, fingí una búsqueda exhaustiva mientras, en secreto, me reunía con mis clientes recién heredados, asegurándoles la continuidad y reafirmando nuestra relación. Cada tarde, Ricardo exigía un informe de mi progreso. Cada mañana, yo le informaba de que no había encontrado nada. La tensión en la empresa crecía. Las previsiones del trimestre, sin esos ingresos, eran desoladoras. Veía a los directivos entrar y salir de reuniones a puerta cerrada, con rostros cada vez más sombríos. Y así llegamos al día de mi despido. El acto final de su desesperación y el primer acto de mi libertad. Cuando terminé de guardar la última cosa en la caja, Sofía me tocó el brazo. «¿Qué vas a hacer ahora, Elena?». Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Tengo algunas ideas». Mi nombre es Elena Vargas. Hasta hoy, era gerente de cuentas senior en una de las consultoras más prestigiosas de Barcelona. No es el título más glamuroso, pero se me daba bien. Tengo 32 años, estoy soltera por elección, y soy tan terca como para haber irritado a la mayoría de mis superiores. Crecer en un pequeño pueblo de la Costa Brava me enseñó a tener paciencia. Ver a mi madre sacar adelante a 2 hijas y una pequeña tienda de ultramarinos me enseñó a ser resolutiva. 4 años de universidad pública a base de becas me enseñaron a perseverar. Y 5 años en esta empresa me enseñaron que jugar según las reglas es un lujo reservado para quienes las escriben. Amalia vio eso en mí desde el principio. Mientras otros directivos veían a una empleada silenciosa y eficiente,
Ella vio el cálculo en mi mirada. La primera vez que me llamó a su despacho, pensé que iba a recibir una reprimenda. En su lugar, me preguntó qué opinaba de una propuesta que el equipo acababa de celebrar como un gran éxito. Es fundamentalmente errónea, dije, sorprendiéndome a mí misma por mi franqueza. En lugar de ofenderse, sonrió. Explícate. Le enumeré 3 fallos clave en la estrategia que nadie más parecía haber notado. Cuando terminé, asintió lentamente. Mañana vienes conmigo a la reunión con el cliente, dijo. Y vas a decir exactamente lo que me has dicho a mí, sin endulzarlo. El cliente merece una opinión experta y honesta. Para eso nos pagan. Al día siguiente, el cliente nos agradeció la sinceridad, desechó la propuesta original y firmó un contrato por un importe superior, con la condición expresa de que yo gestionara personalmente el proyecto. Así empezó nuestra relación. Amalia se convirtió en mi mentora, aunque nunca usamos esa palabra. Me empujaba, me desafiaba, me confiaba tareas cada vez más importantes. Cuando aumenté los ingresos de mi cartera personal en un 30% mientras otros apenas mantenían sus cifras, esperaba un reconocimiento. En su lugar, ascendieron a Ricardo a director de equipo, a pesar de sus mediocres resultados. Tienes que jugar su juego, me aconsejó una compañera. Ríete de sus chistes, ve de copas con ellos, haz que se sientan cómodos contigo. Lo intenté. Pasé noches tomando cañas que no me apetecían, escuchando anécdotas aburridas sobre partidos de pádel, fingiendo interés por sus conversaciones sobre el Barça. No sirvió de nada. Cuando el siguiente ascenso fue para Javier, que llevaba la mitad de tiempo que yo en la empresa, Amalia volvió a llamarme a su despacho. Deja de intentar ser uno de ellos, me dijo. Ya han decidido quién eres, y para ellos eres una amenaza. Yo no amenazo a nadie, resoplé. Superas sus resultados constantemente, y no participas en sus juegos de poder. Eso es lo más amenazador que puedes hacer. Tenía razón. Mis cifras hablaban por sí solas, pero los números no podían romper las barreras invisibles. Vi cómo compañeros se apropiaban de mis ideas en reuniones, interrumpiéndome solo para repetir lo que yo acababa de decir y recibir asentimientos de aprobación. Soporté que clientes se dirigieran a empleados masculinos más jóvenes con preguntas, ignorando mi cargo y experiencia. Y todo ese tiempo, seguí batiendo récords, atrayendo nuevos clientes y generando un dinero que la empresa aceptaba con gusto, pero por el que nunca me recompensó con un verdadero avance. Amalia lo entendía. Como única mujer en la cúpula, había librado las mismas batallas durante décadas. Su éxito les obligaba a respetarla, pero nunca la aceptaron. Vi cómo sus propuestas eran ignoradas en las reuniones del consejo hasta que un hombre las repetía. Vi cómo no la invitaban a las comidas de negocios donde se tomaban las decisiones reales. No cometas mis errores, Elena, me dijo una vez. Yo esperé a que reconocieran mi valía. No esperes. Pero no supe qué hacer en lugar de esperar, hasta el día en que me habló de su diagnóstico. Cáncer de páncreas, estadio 4. 6 meses, con suerte. Solo lo sabían su médico y, ahora, yo. ¿Por qué me lo cuentas a mí?, pregunté, intentando procesar el shock. Porque necesito tu ayuda, respondió. Y porque mereces mucho más de lo que te darán cuando yo no esté. Su plan era, en su esencia, simple y a la vez, de una audacia brutal. La cartera del Mediterráneo. 23 clientes con los que había trabajado personalmente durante más de 15 años. Eran bodegas, empresas tecnológicas, fabricantes de productos ecológicos. No eran las cuentas más grandes de las que presumir, pero eran estables, leales y valoraban la atención personal por encima de todo. Estas relaciones se basan en la confianza, explicó. Cuando yo muera, la empresa las repartirá entre los directores de equipo, que no tienen ningún vínculo con ellos. La mitad se habrán ido en menos de un año. ¿Qué quieres que haga?,
Pregunté, mi voz apenas un susurro. Quiero que las heredes. Al día siguiente comenzó nuestra discreta campaña. Amalia empezó a presentarme como su socia de confianza. Viajamos juntas, y ella me enseñó la historia de cada cliente, sus peculiaridades, sus puntos débiles y sus sueños. Para la empresa, parecía que simplemente estaba delegando trabajo por sus problemas de salud. En realidad, me estaba traspasando su activo más valioso: la confianza. Clara, la CEO de una pequeña empresa tecnológica, conectó conmigo al instante. Amalia nunca trae a nadie a nuestras reuniones. Debes de ser especial. Elena ve cosas que los demás pasan por alto, fue la simple respuesta de Amalia. Mark, el dueño de una empresa de packaging sostenible en pleno crecimiento, fue más directo. ¿Vienes a reemplazar a Amalia? De momento solo estoy ayudando, respondí, siguiendo el guión que habíamos preparado. Bien. Odio tener que explicarle las cosas a gente nueva cada 6 meses. Al tercer mes, conocía el negocio de cada cliente casi tan bien como la propia Amalia. Al cuarto, algunos empezaron a llamarme directamente a mí. Al quinto, estábamos listos para la parte legal. Todo tiene que ser impecable, insistió Amalia. O lucharán contra ti con todo lo que tienen. Nos reunimos con su abogada personal, Laura Fuster, una mujer menuda con una mente de acero. Se prepararon los documentos, se notarizaron, se obtuvo el consentimiento de cada cliente. Una a una, las cuentas fueron transferidas a mi gestión personal. La empresa permaneció ajena a todo, demasiado ocupada con sus grandes cuentas y sus informes trimestrales. Cuando Amalia empezó a ausentarse más de la oficina, nadie cuestionó mis constantes reuniones fuera. Todos asumieron que la estaba cubriendo. Solo Ricardo parecía sospechar, exigiéndome informes cada vez más detallados. La dirección necesita tener una visión completa de estos clientes, insistía. Yo le proporcionaba resúmenes superficiales, nada que revelara la profundidad de mis nuevas relaciones. Ten cuidado con Ricardo, me había advertido Amalia. Lleva años intentando echarle el guante a mi cartera. Sabe que esos clientes son un seguro de vida. 2 semanas antes de morir, Amalia me invitó a su casa. Nunca había estado allí. Era un apartamento elegante pero sobrio en el barrio de Gracia, lleno de libros y arte. Sin lujos innecesarios, a pesar de mi sueldo de directiva, dijo, al notar mi sorpresa. La independencia financiera te da opciones, Elena. Recuérdalo siempre. Sobre la mesa del comedor estaban los últimos documentos. La transferencia oficial de las relaciones con los clientes a mí personalmente, no a la empresa. Todo legal, todo firmado. ¿Esto es legal?, pregunté, abrumada por la magnitud de lo que estábamos haciendo. Completamente, afirmó. Estoy cediendo relaciones que yo construí, no una propiedad de la empresa. Es una distinción importante. Me acercó los papeles. Guarda esto en un lugar seguro. Ni en tu casa, ni en la oficina. Ese mismo día, alquilé una caja de seguridad en un banco. Después de mi muerte, vendrán a por ti, dijo, su voz más débil que nunca. Estate preparada. 3 días después, su asistente me llamó, llorando. Amalia había fallecido mientras dormía. La reacción de la empresa fue previsible. Un correo electrónico corporativo aséptico. Una donación a una fundación contra el cáncer en nombre de la compañía. Una reunión de equipo donde el señor Ferrer habló de su legado para, inmediatamente después, pasar a la PTE. Necesidad de asegurar la continuidad del negocio. En el tanatorio, me mantuve alejada de mis compañeros, observando su duelo prefabricado. El señor Ferrer pronunció un panegírico pulido, logrando que los logros de Amalia sonaran como méritos de la empresa. Ricardo se me acercó después, con una expresión de falsa compasión.
Qué terrible pérdida. Tendremos que hablar pronto sobre la transición de sus clientes. Lo que la empresa necesite, repetí como un autómata. Esa noche, el correo del CEO exigiendo la lista. A la mañana siguiente, le entregué la versión incompleta. ¿Dónde están los clientes del Mediterráneo? No lo sé. Amalia los llevaba personalmente. Su rostro se endureció. Revisa sus archivos. Los necesitamos. Durante una semana, representé mi papel. Hice ver que buscaba en su despacho, sabiendo que no encontraría nada. Amalia había borrado meticulosamente cualquier rastro. Mientras tanto, usaba mis horas de comida y mis noches para reunirme con mis nuevos clientes, tranquilizándolos. Todos lamentaban la muerte de Amalia, pero todos añadían lo aliviados que estaban de que yo continuara. En los negocios, la continuidad lo es todo, me dijo Mark mientras tomábamos un café. Si me hubieran asignado a un desconocido, me habría ido. Cada día que pasaba, Ricardo se volvía más irritable. Las previsiones del trimestre eran un desastre sin esas cuentas. Los directivos celebraban reuniones a puerta cerrada, de las que salían con cara de funeral. Y entonces, llegó la reunión de mi despido. La culminación de su desesperación y de mi preparación. Mientras caminaba hacia el ascensor con mi caja de cartón en las manos, Ricardo me interceptó una última vez. Su rostro era una máscara de frustración. ¿Dónde están los archivos del Mediterráneo, Elena? Siseó. Esto no es personal, es negocio. La empresa necesita esos clientes. Dejé la caja en el suelo y lo miré directamente a los ojos, por primera vez sin miedo, sin sumisión. No tengo ni idea de lo que me hablas, Ricardo. No juegues conmigo. Esos clientes facturan más de 1 millón de euros al año. Pertenecen a la empresa. Recogí mi caja de nuevo. En realidad, dije, mi voz sonando clara y firme en el silencio tenso, pertenecen a aquel con quien ellos decidan trabajar. Su rostro palideció. Pude ver la comprensión y el pánico luchando en sus ojos. ¿Eso es una amenaza? Es un hecho, respondí, entrando en el ascensor. Las puertas se cerraron ante su cara de furia, y por primera vez en 5 años, me permití sonreír dentro de esa caja de metal que ascendía hacia mi libertad. La mañana siguiente a mi despido, me desperté antes de que sonara la alarma. El silencio de mi apartamento en el Poblenou, sin la urgencia de correr a la oficina, me envolvió como una manta extraña y confortable. Por primera vez en un lustro, no tenía trabajo. Y sin embargo, me sentía más libre que nunca. Preparé un café con la calma que solo da el no tener prisa y salí al pequeño balcón, observando cómo Barcelona se desperezaba bajo una luz dorada. El móvil vibró con mensajes de los pocos colegas que apreciaba. Sofía ya había enviado 3, cada uno más alarmado que el anterior. Le respondí escuetamente. Estoy bien. Mejor que bien. La verdad era que llevaba meses preparándome para este día. La noche antes del funeral de Amalia, había abierto una cuenta bancaria a nombre de una nueva empresa. 2 días después, presenté la documentación para constituir mi propia sociedad limitada. 3 semanas más tarde, firmé el contrato de alquiler de una pequeña oficina en un antiguo almacén reconvertido en el puerto, a poca distancia de 5 de mis nuevos clientes. Todo hecho en silencio, metódicamente, siguiendo las instrucciones que Amalia me había dejado. No tengas prisa, me había aconsejado. Deja que primero muestren su verdadera cara. Y la habían mostrado. Vaya si la habían mostrado. El teléfono sonó. Número oculto. Dudé un instante, pero contesté. Elena Vargas. Señorita Vargas, soy Gavin Stewart, el director del departamento legal de la empresa. Sé quién es, señor Stewart, le interrumpí. Nos habíamos cruzado en varios eventos corporativos, aunque él nunca se había dignado a aprenderse mi nombre. Sí, carraspeó,
claramente descolocado. Verá, ha surgido una confusión con respecto a una serie de relaciones con clientes que antes gestionaba Amalia Reyes. A la empresa le gustaría concertar una reunión para aclarar estos asuntos. Por mi parte no hay ninguna confusión, respondí con calma, dando un sorbo a mi café. Quizá no me he explicado bien. Esas relaciones comerciales son propiedad de la empresa. Cualquier intento de desviarlas será considerado un acto de apropiación indebida de activos comerciales. Lo estaba esperando. Amalia me había preparado para esta conversación. No pienso discutir este asunto sin la presencia de mi abogada. Cualquier comunicación futura, por favor, diríjanla a su despacho, dije, y le dicté los datos de Laura Fuster. Podríamos arreglar esto amistosamente, Elena. Cambió de tono, adoptando una falsa cordialidad. La empresa está dispuesta a ofrecerle un contrato como consultora externa para facilitar la transición de estos clientes. Adiós, señor Stewart, dije, y colgué. Bloqueé el número. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era el señor Ferrer, el CEO. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue corto y autoritario. Elena, esto es serio. Devuélveme la llamada inmediatamente. En lugar de eso, le envié un mensaje a Mark. ¿Reunión a las 10, como acordamos? La respuesta fue casi instantánea. Claro. ¿Te llevo las muestras del nuevo packaging? Me vestí con especial esmero, eligiendo un traje de chaqueta gris marengo que Amalia una vez me había elogiado. El poder no consiste en encajar, Elena, me había dicho. Consiste en ocupar tu propio espacio. Mi nueva oficina era espartana. Una mesa, 2 sillas y una pequeña mesa de reuniones. Pero las vistas del puerto, con los barcos de mercancías entrando y saliendo lentamente, compensaban la falta de mobiliario. Mark llegó puntual, con una caja llena de prototipos. Un sitio fantástico, dijo, mirando a su alrededor. Un poco vacío, ¿no? De momento, sonreí. Estoy empezando. Dejó la caja sobre la mesa. Me ha llamado tu ex jefe esta mañana. Un tal Ricardo. Sentí una punzada de tensión. ¿Qué quería? Concertar una reunión urgente sobre nuestro contrato. Dijo que ha habido una reestructuración y que ahora él será nuestro gestor. ¿Y qué le has respondido? Mark sonrió con suficiencia. Le he dicho que estamos muy satisfechos con nuestra gestora actual. ¿Y? Ha insistido en que los contratos se firman con la empresa, no con los gestores individuales. La sonrisa de Mark se ensanchó. Y yo le he dicho que revise bien la cláusula que Amalia y yo redactamos hace 5 años. Ha balbuceado algo y ha dicho que me volvería a llamar. Sentí una oleada de gratitud hacia Amalia. Había pensado en todo. Bueno, dije, apartando el tema. Veamos esas novedades. Para mediodía, ya había concertado reuniones con otros 5 clientes para los días siguientes. A las 3, había recibido correos de 7 clientes más, todos informándome de que Ricardo, o algún otro directivo, había intentado contactar con ellos. A las 4, me llamó Laura Fuster. Están amenazando con demandarte, dijo, sin preámbulos. Hablan de incumplimiento de contrato, competencia desleal y robo de secretos comerciales. Tal y como predijo Amalia, respondí, mi voz tranquila. Exacto. Y estamos preparadas. He vuelto a revisar toda la documentación. La cesión de las cuentas es impecable, con el consentimiento explícito de cada parte. No firmaste ninguna cláusula de no competencia cuando te fuiste. Y aquí no hay secretos comerciales. Toda la información o es pública o fue proporcionada por los propios clientes. Entonces, ¿estamos a salvo? Legalmente sí. Pero ellos van de farol, esperando que te asustes. ¿Qué hacemos? Dejarlos que se agiten. Pídeles por escrito todas las pruebas que sustentan sus acusaciones.
Eso nos dará tiempo mientras buscan frenéticamente algo que no existe. Tras la llamada, me acerqué a la ventana, observando los yates en el puerto. Amalia había amado esta vista. Una vez, cuando visitamos este mismo edificio buscando una posible ubicación para un cliente, se quedó aquí parada y me dijo: cuando se den cuenta de lo que has hecho, primero intentarán intimidarte. Cuando eso no funcione, intentarán comprarte. Y si eso tampoco funciona... Se giró hacia mí, su rostro demacrado por la enfermedad, pero sus ojos ardiendo con una fuerza indomable. Será entonces cuando demuestren quiénes son en realidad. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número que no conocía. Elena, soy Mateo. ¿Podemos hablar? Mateo era el chico que había recibido el ascenso que me correspondía a mí hacía 2 años. No sobre la empresa. Solo hablar. Nunca habíamos sido amigos, pero siempre me pareció menos corrupto que los demás. Dudé un momento antes de responder. ¿Cuándo y dónde? Esta noche. La cafetería cerca de tu antiguo piso. Fruncí el ceño. ¿Cómo sabía él dónde vivía yo antes? Me había mudado hacía 6 meses y nunca lo mencioné en el trabajo. El Caldero de Cobre. A las 7. Escribí, eligiendo una cafetería en una zona concurrida y neutral. Llegué antes y escogí una mesa desde la que podía ver la entrada y la salida. Mateo apareció a las 7 en punto. Parecía cansado, despojado de su habitual aire de confianza. Gracias por venir, dijo al sentarse. ¿De qué se trata, Mateo? Pidió un café y luego habló, en voz baja. La oficina es un caos. La cúpula está en pánico. Y están haciendo cosas que me preocupan. ¿Cómo qué? Dicen que has robado los clientes. Que tú y Amalia conspirasteis para estafar a la empresa. Se inclinó hacia adelante. Están montando un caso contra ti. No hay caso, respondí con frialdad. Están revisando cada correo electrónico que enviaste en 5 años, buscando cualquier cosa. Están preguntando a todo el mundo si alguna vez mencionaste la idea de irte y llevarte clientes. Mantuve mi expresión neutral. ¿Y por qué me cuentas esto? Él bajó la mirada a su taza. Porque una vez, Amalia hizo algo parecido por mí. Me avisó cuando Ricardo intentaba culparme de un error suyo. Se lo debo. Hizo una pausa. Y, en cierto modo, te lo debo a ti también. Fue inesperado. Siempre lo había considerado uno de ellos. ¿Qué están planeando exactamente? Pregunté. Están contactando con cada cliente, diciendo que la cesión de sus contratos es ilegal. Les ofrecen descuentos enormes para que vuelvan. Y están preparando burofaxes para los 23, exigiendo el cese de vuestra relación comercial. Asentí, procesando la información. ¿Algo más? Mateo dudó. Sí, han congelado el pago final de la liquidación de Amalia. Alegan que hay pruebas de que incumplió sus obligaciones fiduciarias. Quieren usarlo para presionar a su familia. Una furia helada me recorrió. La hermana de Amalia tenía 2 hijos en la universidad. Ese dinero era para ellos. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Hay otra cosa, añadió, incómodo. Me han ofrecido un bonus considerable si encuentro pruebas contra ti. Y no las hay. No. Se levantó. Esta conversación nunca ha tenido lugar. Después de que se fuera, me quedé sentada, asimilando lo que acababa de oír. Estaban más desesperados de lo que pensaba. Pero tocar a la familia de Amalia. Eso cruzaba una línea. Eso lo convertía en algo mucho más que un negocio. Llamé a Laura Fuster. Han congelado la liquidación de Amalia, le dije en cuanto contestó. Ya he hablado con el abogado de su hermana, confirmó Laura, su voz tensa. La empresa alega que tiene pruebas de que Amalia violó su deber de lealtad. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. No se sostendrá en un juicio,
pero puede retrasar el dinero durante meses, incluso años. Y eso es lo que buscan. Su familia necesita ese dinero ahora. Lo sé. Estoy en ello. Colgué y conduje a casa. En mi mente solo había un pensamiento. Ya no se trataba de mí. Se trataba de honrar el legado de Amalia y proteger a los que ella quería. A la mañana siguiente, recibí un correo del señor Ferrer invitándome a una reunión personal para buscar una resolución pacífica a nuestras diferencias. Se lo reenvié a Laura sin comentarios. Su respuesta fue inmediata. Están desesperados. Las amenazas no han funcionado. Ahora prueban con la diplomacia. Aférrate al plan. El plan de Amalia. Mi plan, ahora. Una secuencia de pasos calculada para darme la máxima ventaja en el momento preciso. Aún estábamos en la primera fase, pero la empresa estaba reaccionando exactamente como Amalia había predicho. Al final de la semana, los 23 clientes me habían reafirmado su lealtad. Mi número de teléfono estaba bloqueado para las llamadas de la empresa, y toda la comunicación legal pasaba por Laura. La ansiedad inicial dio paso a una calma resuelta. Dedicaba mis días a mis clientes y a construir mi negocio. Mis noches, a la estrategia. Dormía mejor que en años. Pero el viernes por la tarde surgió el primer problema serio. Me llamó Clara, la CEO de la startup tecnológica. Su voz sonaba angustiada. Elena, tenemos un problema. Tu antigua empresa está diciendo a nuestros inversores que la cesión del contrato fue ilegal. Insinúan que podría poner en peligro toda nuestra ronda de financiación. Apreté el teléfono con fuerza. Eso es mentira. Lo sé. Pero nuestro inversor principal está nervioso. Dice que podría retirarse del acuerdo si esto no se aclara. La empresa de Clara dependía de esa ronda de financiación. Perderla sería una catástrofe. Dame los datos de contacto de tus inversores, dije. Laura se pondrá en contacto con ellos directamente. Eso no es todo, añadió Clara, su voz apenas un susurro. Nos han ofrecido una rebaja del 40% en sus honorarios si volvemos. Para nosotros, en esta situación, es una oferta difícil de ignorar. Fue la primera grieta en el muro. Si Clara se iba, otros podrían seguirla. Lo entiendo, respondí con cautela. No queremos irnos, se apresuró a decir. Tú y Amalia habéis estado con nosotros desde el principio. Confiamos en vosotras. Voy a solucionarlo, le prometí. Después de colgar, empecé a pasearme por la oficina. Estaban atacando a los más vulnerables, a las startups con la presión de los inversores y recursos limitados. Llamé a Laura de nuevo y le expliqué la situación. Están jugando sucio, reconoció. Pero nosotras también podemos. ¿Cómo? No puedo permitirme un descuento del 40%. No tengo sus recursos. Tú tienes algo que ellos no tienen, dijo Laura, y pude oír una sonrisa en su voz. El plan de Amalia. A la mañana siguiente, invité a Clara a mi oficina. Cuando llegó, Laura ya estaba allí, junto a un hombre alto, de pelo canoso y aspecto distinguido que yo no había visto en mi vida. Clara, te presento a Ambrosio Tanner, dije. Fue el mentor de Amalia y fundador de su primer grupo inversor. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Señor Tanner, no sabía que trabajaba con la empresa de Elena. Hasta ayer no lo hacía, respondió él, mirándome con calidez. Pero Amalia me pidió que estuviera atento a ciertas situaciones que pudieran surgir tras su muerte. Y la suya, señorita, encaja en esa descripción. Durante la siguiente hora, Ambrosio le presentó a Clara una propuesta de colaboración que no solo disipaba las preocupaciones de sus inversores, sino que aceleraba el desarrollo de su negocio. Cuando se fue, su rostro brillaba de alivio. Gracias, le dije a Ambrosio. Amalia nunca me dijo que había hablado contigo. Amalia guardaba muchas cartas en la manga.
respondió él. Me llamó poco antes de morir. Me contó lo que planeaba para ti, y me preguntó si estaría dispuesto a echar una mano. Se lo debía. Hace 20 años, ella salvó mi empresa cuando todos los demás me dieron la espalda. Sonrió levemente. Y, para ser sincero, llevaba mucho tiempo deseando que esa panda de directivos recibiera una lección. En las 2 semanas siguientes, surgieron situaciones similares con otros clientes vulnerables. Cada vez que mi antigua empresa intentaba atraerlos con descuentos o presiones, yo encontraba una manera no solo de retenerlos, sino de fortalecer nuestra relación. Para el dueño de un taller de muebles de diseño, organicé reuniones con 3 nuevos distribuidores. Para una marca de cosmética orgánica, conseguí un artículo en una importante revista de estilo de vida. Cada solución estaba hecha a medida, demostrando un nivel de implicación que mi antigua empresa era incapaz de ofrecer. Sus tácticas se volvieron más desesperadas. Empezaron a llamar a los clientes fuera del horario de oficina, a difundir rumores sobre la inestabilidad de mi negocio. Un día, incluso enviaron a un becario a hacer guardia frente a mi oficina para intentar interceptar a mis clientes. Yo me mantuve serena, siguiendo el consejo de Amalia. Nunca dejes que vean que estás nerviosa. En el momento en que huelan tus emociones, creerán que han ganado. 3 semanas después de mi despido, recibí un correo del señor Ferrer, marcado como urgente y confidencial. Elena, esto ha ido demasiado lejos. Estamos dispuestos a ofrecerte un puesto de socia, con plenos poderes ejecutivos, si devuelves la cartera del Mediterráneo a la empresa. La oferta es válida durante 48 horas. Se lo reenvié a Laura con una sola palabra. ¿Es la hora? Su respuesta fue rápida. Casi. Esa noche, extendí sobre la mesa de mi comedor todos los documentos que Amalia y yo habíamos reunido. Contratos, acuerdos de cesión, correos electrónicos, actas de reuniones. Todo lo que había recopilado meticulosamente durante los últimos 6 meses. El teléfono sonó. Era Ricardo. Contesté por pura curiosidad. La oferta del señor Ferrer es real, dijo, sin preámbulos. Socia de pleno derecho. El despacho de la esquina. Un paquete retributivo de primer nivel. Suena generoso, respondí, impasible. Es más que generoso. No tiene precedentes. ¿Y cuáles serían mis responsabilidades? Dudó. La dirección estratégica de la cartera de clientes. Es decir, yo traigo de vuelta a los clientes del Mediterráneo, pero no los gestiono. Los detalles se pueden negociar. ¿Y tu papel en todo esto, Ricardo? Se me ha encomendado facilitar la transición. O sea, que te han enviado a convencerme a toda costa porque los resultados del trimestre son un desastre y la dirección está en pánico. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Tienes hasta mañana, dijo finalmente. Te aconsejo que lo pienses bien. Yo siempre pienso, Ricardo. Después de colgar, le envié un mensaje a Laura. Han ofrecido el puesto de socia. Eso significa que están contra las cuerdas, respondió ella. Perfecto. Todo según el plan. Mañana a las 9 en mi despacho. Tráelo todo. A la mañana siguiente, llegué al despacho de Laura con un maletín lleno de documentos. No estaba sola. A su lado, sentada en una de las sillas, había una mujer de aspecto serio que me presentó simplemente como Diana, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Se me cortó la respiración. Lo entendí. Este era el momento. Este era el verdadero plan de Amalia. No se trataba solo de pasarme sus clientes. Era mucho, mucho más grande. Señorita Vargas, comenzó Diana. Tengo entendido que posee información sobre posibles irregularidades financieras en su antigua empresa. Miré a Laura. Ella asintió, dándome luz verde. Sí, respondí, abriendo el maletín. Y esto es solo una parte de lo que Amalia Reyes recopiló durante 15 años. Sobre la mesa de reuniones de Laura,
Empecé a colocar carpetas meticulosamente organizadas. Pruebas de manipulación contable sistemática. Desde la contabilidad creativa para inflar los ingresos hasta la ocultación de gastos para maximizar los bonus de los directivos. Todo formaba un patrón claro de fraude, diseñado para engañar a los accionistas y enriquecer a la cúpula. ¿Por qué no denunció esto antes?, preguntó Diana. Intentó solucionarlo internamente, expliqué. Luego, se lo comunicó confidencialmente a un miembro del Consejo de Administración. 2 semanas después, recortaron el presupuesto de su departamento en un 30% y despidieron a 3 de sus empleados más leales. Y solo después de su diagnóstico se lo contó a usted. Sí, necesitaba a alguien que llevara el plan hasta el final. Laura añadió. La cesión de los clientes no era solo una forma de ayudar a Elena a empezar su propio negocio. Era una forma de proteger a esos clientes de lo que estaba por venir. ¿Y qué estaba por venir?, preguntó Diana. Saqué el último documento. Un análisis detallado que demostraba cómo la empresa había estado inflando sistemáticamente el coste de sus servicios a ciertos clientes, enmascarándolo en cláusulas contractuales complejas. Cuando esto salga a la luz, dije en voz baja, la reputación de la empresa quedará destruida. Amalia quería que sus clientes más leales estuvieran a salvo antes de que estallara la tormenta. Diana recogió los documentos. Tardaremos un tiempo en verificar todo esto. Por supuesto, asentí. Amalia lo sabía. Por eso fue tan meticulosa. Cuando Diana se fue con las pruebas, Laura me miró con aprobación. Lo has hecho exactamente como ella lo planeó, con calma, siguiendo los pasos, y en el momento preciso. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora esperamos. Salí de su despacho sintiendo que me había quitado un peso enorme de encima. La última pieza del plan de Amalia estaba en movimiento. Mi móvil vibró. Un nuevo correo del señor Ferrer. La oferta expira a las 5 de la tarde. Es tu última oportunidad. Ni siquiera me molesté en contestar. En lugar de eso, conduje hasta mi oficina en el puerto. Tenía 3 reuniones programadas para esa tarde. Al llegar a la puerta, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. Elena Vargas. Señorita Vargas, dijo una voz femenina, seria y desconocida. Inspectora Ríos, de la UDEF. Necesitamos concertar una entrevista formal sobre la documentación que ha entregado esta mañana. Por supuesto, cuando necesiten. Y una cosa más, señorita Vargas, añadió. Le sugiero que ponga las noticias económicas. Colgué y, con los dedos temblorosos, abrí el portal de noticias en mi tablet. El primer titular me hizo contener la respiración. Investigación abierta a una importante consultora por presunto fraude contable y manipulación de mercado. El artículo mencionaba documentación filtrada por una fuente interna y irregularidades financieras sistemáticas. Las acciones de la empresa ya habían caído un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El teléfono estalló. Notificaciones de clientes confirmando reuniones. Un mensaje de Sofía. ¿Has visto las noticias? Y finalmente, un mensaje del señor Ferrer. Una sola frase. ¿Qué has hecho? Dejé la tablet sobre la mesa y respiré hondo. Este era el verdadero legado de Amalia. No era venganza, era justicia. Una justicia que no se podía comprar ni silenciar con amenazas legales. A lo largo del día, la noticia se convirtió en un tsunami. La cotización de las acciones de la empresa fue suspendida tras caer un 20%. Los analistas financieros diseccionaban las acusaciones. Antiguos clientes eran entrevistados sobre sus experiencias. A mediodía, las cámaras de televisión ya captaban a los primeros directivos saliendo de la sede central escoltados por seguridad. A las 2 de la tarde,
El Consejo de Administración anunció una reunión de emergencia. A las 4, se supo que Ricardo Morales y otros 3 directivos habían sido suspendidos de sus funciones mientras duraba la investigación. Yo, mientras tanto, seguí con mis reuniones. Por supuesto, todos querían hablar de las noticias. ¿Tú lo sabías?, me preguntó Mark en una videollamada. Centrémonos en el lanzamiento de tu nuevo producto, respondí, sin confirmar ni negar nada. Por la noche, me llamó Laura Fuster. La Fiscalía ha solicitado entrevistas formales con 17 empleados y exempleados. Tu nombre está el primero de la lista. Me lo imaginaba. Y hay más. Han congelado todos los bonus y paquetes de compensación de los directivos de los últimos 3 años. Pensé en la hermana de Amalia y sus hijos. ¿Qué pasa con la liquidación de Amalia? ¿Sigue bloqueada? No. Lo he comprobado esta mañana. Su paquete final se está procesando por separado, por circunstancias especiales. Parece que ahora nadie quiere que se le asocie con penalizar a la familia de la informante fallecida. Sentí un alivio inmenso. Bien. Eso es lo más importante. Una cosa más, Elena, dijo Laura, haciendo una pausa. Han encontrado el informe original de Amalia de hace 3 años. El que se perdió cuando intentó denunciar las irregularidades por primera vez. Estaba en un servidor privado de la dirección. Me quedé helada. Entonces, lo sabían, todos. Sí. Y todo apunta a que la cúpula estaba implicada. Agradecí a Laura, colgué y me acerqué a la ventana. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, y en mi cabeza solo había una certeza. Todo se estaba desarrollando tal y como Amalia lo había querido. El móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Mateo. Están buscando cabezas de turco. Ricardo está diciendo que tú y Amalia lo montasteis todo. No me sorprendió. Que diga lo que quiera. Los documentos hablarán por sí solos. Me han pedido una declaración sobre tu trabajo. ¿Y qué vas a decir? Que eras la persona más íntegra de todo ese edificio. Dejé el teléfono, conmovida por sus palabras. Quizá no todos en mi vida pasada eran enemigos. A la mañana siguiente, la inspectora Ríos vino a mi oficina para la entrevista formal. Durante 3 horas, le expliqué paso a paso cada documento, cada incongruencia, cada intento de Amalia de solucionar el problema internamente. Llevaba unos registros impecables, comentó la inspectora, examinando una hoja de cálculo particularmente detallada. Amalia creía en la responsabilidad, respondí. Siempre decía que la integridad no es lo que haces cuando te miran, sino lo que haces cuando crees que nadie te ve. Cuando la inspectora se fue, me quedé en silencio, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. Amalia debería haber estado aquí para verlo. El teléfono sonó. El prefijo era de la provincia de Girona, de donde era la familia de Amalia. Elena, soy Clara, la hermana de Amalia. Clara, ¿cómo estás? Acabo de recibir la notificación. La liquidación de Amalia ha sido desbloqueada. Todo. Su voz se quebró. Los abogados de la empresa, de repente, son muy colaborativos. Me alegro mucho de oírlo. Hay algo más, dijo. Amalia dejó una carta para ti con mi abogado. Tenía instrucciones de entregártela un mes después de que todo esto pasara. ¿Quieres que te la envíe o prefieres venir? Voy yo, si no te importa, dije sin dudarlo. 2 días después, estaba sentada en el salón de Clara, en un pequeño pueblo del Empordà, sosteniendo un sobre con mi nombre escrito con la caligrafía firme y elegante de Amalia. Clara me dejó a solas. La carta estaba fechada una semana antes de su muerte. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que todo ha salido según el plan. La empresa está bajo investigación, mis clientes están a salvo, y mi familia tiene lo que le corresponde.
Probablemente te preguntes por qué te elegí a ti. No fue solo por tu competencia o tu integridad, aunque ambas son evidentes. Hace 3 años, cuando empecé a notar las primeras irregularidades financieras, tú fuiste la única persona que se dio cuenta de que algo me pasaba. No a la empresa, a mí. Me preguntaste si estaba bien en un momento en que todos los demás solo veían mi cargo. Me ofreciste tu ayuda sin saber siquiera en qué consistía el problema. En ese momento, supe que eras tú. Intentarán pintarme como una mujer vengativa que quiso destruir la empresa desde la tumba. Que lo hagan. Quizá haya algo de verdad en ello. Pero lo que realmente me impulsó fue un deseo de justicia. Por mí. Por ti. Por todos aquellos cuyas carreras pisotearon porque no jugaban según sus reglas corruptas. La cartera que te he dejado no son solo clientes. Es la oportunidad de construir algo que ambas nos merecemos. En la caja de seguridad donde guardaste nuestros documentos, hay una segunda llave. Es de un trastero. Allí encontrarás todo lo que necesitas para entender la verdadera magnitud de lo que descubrimos. Úsalo con sabiduría. Tu amiga, Amalia. Doblé la carta, sintiendo un nudo en la garganta. Incluso después de muerta, seguía guiándome. A la mañana siguiente, conduje hasta el trastero. Dentro, solo había un archivador metálico. Al abrir el primer cajón, me quedé sin aliento. Contenía dosieres detallados de cada miembro de la dirección. Sus operaciones financieras, sus decisiones cuestionables, correos comprometedores. En una carpeta aparte, marcada como Consejo de Administración, había pruebas de cómo cada miembro había sido colocado en su puesto, no por méritos, sino por su disposición a mirar hacia otro lado. Llamé inmediatamente a Laura y a la inspectora Ríos. Esto va más allá del fraude financiero, les dije. Es corrupción sistémica a todos los niveles. Días después, la investigación se amplió. El presidente del Consejo de Administración dimitió. Otros 3 directivos fueron suspendidos. La empresa, que una vez pareció un coloso invencible, ahora se desmoronaba. Mi negocio, mientras tanto, crecía. La confianza que los clientes tenían en Amalia, ahora la tenían en mí. La noticia de que yo gestionaba las cosas de forma honesta y eficaz se extendió. 6 meses después de mi despido, alquilé una oficina más grande en el mismo edificio del puerto. Mi equipo había crecido a 5 personas, incluida Sofía, que dimitió de la antigua empresa al día siguiente de estallar el escándalo. El día de la inauguración de la nueva oficina, recibí un paquete. Dentro, una fotografía de Amalia en la playa, mirando al horizonte con esa expresión decidida que yo tanto conocía. Una nota de Clara la acompañaba. Ella habría querido que tuvieras esto en tu nuevo despacho. Colgué la foto en la recepción, frente a la entrada. Debajo puse una pequeña placa de metal. El éxito no es subir su escalera, es construir la tuya. Esa tarde, tuve una visita inesperada. Mateo. Un sitio precioso, dijo, mirando a su alrededor. Muy diferente de la vieja oficina. Esa es la idea, respondí. ¿Qué te trae por aquí? Me han ofrecido un puesto directivo en lo que queda de la empresa, dijo con una sonrisa amarga. Después de la reestructuración. Enhorabuena. Lo he rechazado. No quiero que me premien por ser el único superviviente de un sistema que permití que existiera. Me miró, y vi un arrepentimiento sincero en sus ojos. Así que, no sé qué haré ahora. Empezar de nuevo. Intentar hacer las cosas de otra manera. Lo pensé un momento. Tenemos una vacante. Gerente de cuentas junior. El sueldo es mucho menor de lo que estás acostumbrado, pero el trabajo es honesto. Me miró, sorprendido. ¿Me contratarías después de todo? Amalia creía en las segundas oportunidades, dije. Y tú me avisaste cuando podrías haberte quedado callado.
Una semana después, celebramos la inauguración oficial. Vinieron clientes, amigos, incluso algunos excolegas que habían abandonado el barco que se hundía. Clara trajo a sus hijos, y vi cómo se emocionaba al ver la foto de su hermana en un lugar de honor. Mirando a mi alrededor, a las caras sonrientes, a la atmósfera de colaboración y respeto, lo supe. No habíamos construido solo un negocio. Habíamos creado una comunidad, basada en los principios que Amalia defendió. La investigación continuó, destapando capas de corrupción aún más profundas de lo que habíamos imaginado. Mi antigua empresa luchaba por sobrevivir. Pero esa ya no era mi batalla. Mi objetivo nunca fue la venganza, sino demostrar que se podía construir algo mejor. Y el simple hecho de que mi empresa existiera y prosperara era la prueba. Ese era el verdadero castigo para ellos. No su destrucción, sino la creación de algo tan superior que la mera comparación era una condena. Amalia lo supo desde el principio. Ahora, yo también lo sabía. Un año exacto después de mi despido, pasé por delante del edificio de mi antigua oficina. Las ventanas parecían más oscuras. El vestíbulo estaba vacío. Vi a un par de empleados que recordaba salir con cajas de cartón, con la misma expresión de derrota que yo debí de tener. Di media vuelta y me alejé sin mirar atrás. Mi vida ya estaba en otro lugar, en mi nueva oficina, llena de gente que creía en lo que hacíamos, con clientes que estaban con nosotros por confianza, no por inercia. Esa noche, me quedé trabajando hasta tarde. La luz del puerto se reflejaba en el cristal que protegía la foto de Amalia. La miré, a ella y a su horizonte infinito, y sonreí. Lo conseguimos, susurré. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que todo, absolutamente todo, estaba en su sitio.